Hola amigos, bienvenidos a este video en donde les quiero compartir algunas clases con respecto a un curso que tengo en Udemy junto a Gastón Galarza, en donde les hemos compartido nuestra experiencia con respecto a algo que hoy se hace de una manera muy distinta, y es buscar trabajo a través de internet. Hoy en día la forma a través de la cual conocíamos de que se buscaba trabajo ha cambiado y las reglas del juego son diferentes. Por eso hemos creado este curso en donde la finalidad es efectivamente compartirle nuestra experiencia. Sobre todo yo tengo mi experiencia con respecto a buscar trabajo por medios digitales, y la experiencia de Gastón Galarza sobre todo es más de cara del lado de quien recluta, es decir, de recursos humanos. Hemos fusionado estas perspectivas en donde justamente el objetivo principal es enseñarles qué herramientas hoy tienen para aumentar las probabilidades de encontrar trabajo y entender cómo funciona hoy en día. Inclusive hay práctica en donde nosotros simulamos una entrevista. Obviamente el curso tiene varias horas, muchas más de las clases que les voy a compartir acá en YouTube. El objetivo es que vean, descubran de qué se trata, por qué no también se queden con algunos consejos, y si realmente les interesa seguir aprendiendo, les voy a dejar el curso en la primera línea de la descripción para que puedan acceder a todo el curso con un descuento. Lo pagan una sola vez y tienen acceso de por vida, reciben actualizaciones, etc. Así que sin más dilación, les dejo continuar con el video. Les dejo un abrazo digital. Muy buenos días a todos. Les doy las gracias por decidir sumarse a este curso, en el cual vamos a estar hablando a través de una recopilación de distintos consejos que he estado investigando en este tiempo de personas de recursos humanos, más específicamente del área de recruiting. He ido consiguiendo tips, consejos, sugerencias que nos dan para una búsqueda laboral efectiva. Sabemos que en las condiciones actuales la búsqueda laboral es una de las cosas que más preocupa a las personas, porque a raíz de la crisis del 2020 o de la pandemia en realidad, muchas personas perdieron su trabajo. Y al mismo tiempo hay muchas personas que están en edad de empezar a trabajar, 18, 19 años, y están empezando a buscar su primer empleo. Algunas de las cosas que vamos a ver son más orientadas al área de sistemas, pero no es algo específico, ¿sí? Los consejos dados acá son aplicables a todas las personas que realmente deseen poder realizar este tipo de búsqueda laboral e intentar tener éxito. Con todo esto mencionado, vamos a empezar a ver de qué se va a tratar este curso, cómo vamos a hablar, cuáles son los temas que vamos a tocar. En sí, a lo largo de este curso vamos a estar hablando de esto. Vamos a hacer una introducción breve al mercado laboral, al mundo laboral, cómo funcionan a nivel general. Vamos a hablar de un término que yo denomino de esta manera, que es la triada mágica para intentar conseguir trabajo o para que esta búsqueda laboral tenga mejores resultados. Vamos a ver un par de tips para un buen currículum. Vamos a ver un currículum de demostración. Vamos a ver tips para LinkedIn. Vamos a ver un LinkedIn, cómo funciona y demás. Vamos a hablar un poco de las redes sociales, cómo manejarnos, cómo deberíamos actuar, portales de búsqueda de trabajo. Y luego vamos a hablar un poco de cómo deberíamos comportarnos nosotros en la pre-entrevista laboral, en la entrevista laboral y después de haber salido de la entrevista laboral. Hay que tener en cuenta que dependiendo la empresa, dependiendo el puesto al que nosotros estamos postulándonos, los procedimientos pueden llegar a variar ligeramente entre la preentrevista. Las etapas de entrevista pueden variar. Normalmente no te van a hacer una sola entrevista. Y en la post-entrevista, dependiendo de nosotros mismos, de nuestra forma de ser y de también las ganas realmente que tengamos de ese puesto en específico, va a depender nuestro margen de comportamiento. Todo eso es lo que vamos a estar analizando a través de este curso. Obviamente que no te garantizo que al concluir el curso inmediatamente consigas trabajo, porque hay múltiples factores que hay que tomar en cuenta, como los vamos a ver a lo largo de este curso,
Pero lo que sí te garantizo es que vas a aumentar las posibilidades de conseguir tu trabajo. Hay ciertos factores que vamos a ir viendo a lo largo de este curso que te van a permitir aumentar tus posibilidades y por sobre las cosas diferenciarte de otras personas que evidentemente quieran conseguir trabajo. Así que te agradezco por estar acá y en el próximo video vamos a empezar con el primer tema que nos corresponde a este curso, que es una introducción al mercado laboral. Gracias por estar y continuamos en el próximo video. Te doy una cordial bienvenida a esta segunda lección de este curso de búsqueda laboral. En este video vamos a hablar un poco de cómo funciona el mercado laboral, de a dónde estamos intentando meternos de una manera generalizada. No vamos a profundizar mucho en distintas industrias porque el propósito de este curso es que sirva para cualquier persona que desee conseguir un trabajo o que desee cambiar su trabajo. Pero hay un par de sugerencias, si salen así de acuerdo a mi punto de vista y a mi propia experiencia en el mercado, que te quiero dar, sobre todo si estás dando tus primeros pasos o estás en búsqueda de tu primer empleo, ¿sí? El primero es una frase de Aristóteles, que es la que vemos en pantalla, que dice: el placer en el trabajo pone la perfección en el trabajo. Podríamos decir que es importante que vos consigas un empleo que te guste, que realmente lo disfrutes, que te haga sentir que formás parte de algo lindo o de que simplemente sea algo que te apasiona. Porque cuando uno hace algo que realmente le gusta, las posibilidades de que el trabajo salga mejor son mayores. Cuando uno hace algo que le apasiona y que disfruta haciéndolo, siempre el trabajo va a ser mejor realizado. Y esto va más allá de la profesionalidad o la responsabilidad de una persona. Cuando una persona está deprimida o está de mal humor o está frustrada con su propia vida, evidentemente el nivel en el trabajo o el rendimiento en el trabajo se va a ver afectado. Por eso una de las cosas que se dicen tanto hoy es darle una atención desde las empresas a su cultura empresarial y a su vida laboral para tratar de que todos los trabajadores estén en un ambiente lindo y apropiado. Desde acá la sugerencia que te puedo dar es que si realmente en el empleo en el que estás no te sentís bien, no sigas ahí, busca otra cosa para hacer, enfócate en hacer otra cosa. De la misma forma lo vamos a tomar al tema de los estudios. Si la carrera que estás haciendo ahora, si el curso que estás haciendo ahora realmente no te gusta, no lo disfrutás, no te llena, tenés que buscar otra cosa que te apasione. Acordate que la vida es corta y acordate que la decisión que tomes te va a acompañar durante quizás toda tu vida. No es necesario ni es una señal de fracaso personal cambiar de empleo, cambiar de empresa, renunciar a la empresa o irte, ¿sí? Nada de eso puede ser considerado un fracaso como persona. El mayor compromiso que tenés vos como persona es con vos mismo. Entonces, no traiciones tus ideales y no traiciones tu paz por un trabajo. Y esto también está muy relacionado a algo que había dicho Confucio. Confucio nos decía: elige un trabajo que ames y no tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida. ¿A qué se refiere? ¿Cómo lo podemos entender? ¿Cómo lo podemos interpretar en este momento en el que estamos? Te pongo un ejemplo muy simple. Suponete que estudiaste durante 5 años una carrera que no te gustó y vas a ir a trabajar en un trabajo relacionado a esta carrera y vas a tener que estar 8 horas de lunes a viernes como mínimo durante al menos 40 años, si empezás a los 20 años a trabajar, y vas a estar haciendo algo que no te llena, que no te satisface, que no te hace sentir bien como persona. Entonces, dale prioridad a tu pasión, dale prioridad a algo que te guste hacer y no veas el dinero como una prioridad
sino ve que el resto de tu vida probablemente, o al menos muchas horas, todos los días, vas a estar haciendo esto. Este trabajo que vos elijas, esta carrera que vos elijas. Si tenés dudas, si no te convence, si no te termina de llenar, busca otra cosa. En el mundo de hoy hay un montón de posibilidades laborales. El mercado laboral en rubros es muy amplio. Podés hacer un montón de cosas distintas y nada te obliga a estar siempre haciendo lo mismo. Podés variar. Podés irte a otro lado, podés irte a otro país, podés trabajar en remoto. Hay un montón de posibilidades. No entregues tu vida ni tu bienestar a algo que te van a reemplazar en el primer momento. Entonces, primero trata de conseguir algo que a vos te llene. Si tenés una necesidad urgente y conseguiste un trabajo que no te satisface, no importa. Seguí buscando algo que realmente te llene. Y apenas consigas esto, olvídate de ese trabajo anterior que te tiene preso. Aunque la jaula siga siendo de oro, sigue siendo una jaula. Entonces, no permitas que tus sueños o que tu vida se vea frustrada por esto, ¿sí? En el próximo video vamos a empezar a hablar de más o menos cómo funciona el circuito laboral. Así que te veo en el próximo video. Hola, te doy una bienvenida a esta nueva clase para continuar hablando del tema del mercado laboral y vamos a tener una introducción para analizar cómo funciona el mercado o el circuito del mercado laboral. Vamos a ser honestos, las ofertas laborales, a pesar de que hay un montón, de acuerdo a cada empresa, son limitadas. Los puestos que cada empresa tiene para ofrecer por cuestiones de organización, por cuestiones de ubicación o por distintas cuestiones, incluyendo la presupuestaria o económica de la empresa, son limitadas. Entonces, ante esta realidad, nos encontramos con una situación muy común en la industria. Cuando nosotros nos postulamos a un empleo, lo más probable es que tengamos que competir con muchas otras personas. Ante una vacante de 1 o 2 empleos, y esto lo podemos ver en LinkedIn o en cualquier portal de empleos, vemos cómo nos postulamos nosotros y a la vez se postularon 50, 100, 200 personas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este circuito laboral? Que como las empresas tienen una vacante limitada, no pueden contratar a todos. Entonces ellos establecen una especie de filtro o unos embudos que, de acuerdo a sus criterios subjetivos, de acuerdo a lo que la empresa considere, van a elegir a las personas que ellos crean que mejor rendimiento o mejor adaptabilidad tendrán dentro de esta empresa. ¿Sí? Esto lo vamos a ver más al final del video, pero recuerda que es una cuestión subjetiva de la empresa, no es algo objetivo. La empresa tiene criterios diversos. Aparte de estos criterios diversos que tiene la empresa, que funcionan como filtros o embudos, vamos a tener que lidiar con distintas malas prácticas, tanto a nivel corporativo como a nivel de recursos humanos. Recursos humanos tiene un área que es el recruiting o el área de recruiting, donde tiene recruiters o reclutadores, que son los encargados de conseguir o filtrar a las personas de acuerdo a los estándares que la compañía les pone normalmente y en otras ocasiones de acuerdo a los propios estándares que ellos tienen, que ellos desarrollan a lo largo de su carrera y su formación profesional. Entonces, ¿cuál es el propósito de esto, de este curso? ¿Y cuál debe ser tu propósito? Tratar de destacarte y tratar de, a este embudo, superarlo de la mejor manera posible para poder obtener tu trabajo, para poder hacer la firma del contrato laboral. Entonces, a lo largo de este curso iremos viendo algunas sugerencias y algunas recomendaciones para que te puedas destacar. Dentro de lo que es el mundo laboral, también hay un par de detalles que hay que tener en cuenta.
con respecto a una búsqueda laboral exitosa. Podríamos englobarlo en dos grandes campos. En primero, la industria correcta. Si recordamos la primera presentación o la primera diapositiva de este video, hablábamos sobre que es importante que no traiciones tus ideales. Nunca trabajes solo por dinero, ¿sí? Vas a sentir como tu vida se te va trabajando, y lo digo por experiencia propia. Entonces, es muy importante que trates de acercar lo que te apasiona a una industria que esté en auge, pero no en el momento en el que vos estás, sino que tenga un auge a largo plazo. Por ejemplo, hay áreas que nunca van a dejar de existir. La gastronomía es un área que no va a dejar de existir. La vestimenta o la indumentaria es un área que nunca va a dejar de existir. La tecnología, las finanzas, la educación son áreas que nunca van a dejar de existir. Entonces, lo único que tenés que hacer es adaptarte. Si tu pasión no forma parte de estas áreas, no te preocupes. De todas formas, vuelvo a reiterar, hay trabajo disponible y hay mucho trabajo, ya sea en donde vos vivís, en otro país, en otra ciudad. Entonces, hay distintas posibilidades de conseguir. Pero, obviamente que en la búsqueda laboral, elegir la industria correcta te va a facilitar el proceso de contratación. Otro detalle importante a tener en cuenta es nunca subestimar el poder del networking. ¿Qué es el networking? De manera simple y resumida, podemos definirlo como una forma o una técnica consistente en obtener contactos, en obtener conocidos que te puedan brindar una posibilidad. Una de las cosas importantes para un buen networking es no olvidar que dar es recibir. ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando mayor predisposición tengas vos a ayudar a otras personas, más probable es que otras personas estén dispuestas a ayudarte a vos. Es importante que trates de hacer la mayor cantidad de cosas de manera desinteresada. No esperes a recibir siempre algo a cambio. Pero está bueno que puedas involucrarte en apoyar a las personas. Sobre esto tengo un ejemplo real que darte. En el 2018 yo ingresé a un grupo de programación y en este grupo de programación teníamos a una persona de recursos humanos, a una recruiter que hoy tiene una empresa bastante conocida en Argentina. Y esta muchacha lo que hacía era darnos un montón de tips y consejos sobre la entrevista laboral, sobre el currículum, sobre la búsqueda laboral en general, sobre cómo adaptar nuestro perfil de redes sociales y demás. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando esta persona en su rol de recruiter estaba buscando a algún trabajador, nosotros mismos, los miembros del grupo, le recomendábamos a personas. ¿Por qué? Porque ella a nosotros nos había ayudado tanto que no nos costaba nada ayudarle a ella también. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, muchas personas creen que hacerse ver, que demostrarse es subir un posteo a Instagram muy cada tanto, subir un posteo a Facebook o un video a YouTube o a Twitch muy cada tanto. Tenés que ser constante. Tenés que demostrar a través del tiempo que las personas de afuera pueden obtener beneficios a través de estar con vos, a través de conocerte, a través de consumir tu contenido. Entonces, teniendo esto en cuenta, vuelvo a reiterar, se requiere constancia de tu parte para hacerte ver. Puedes crear videos, puedes participar en voluntariados, puedes ayudar a otros con consejos y sugerencias. Lo importante es que mantengas una visibilidad. Ten en cuenta que, por muy crudo que pueda sonar, la gente de recursos humanos o las empresas hoy por hoy probablemente no sepan de tu existencia, no sepan quién sos. Entonces necesitas hacer que las personas indicadas te conozcan y te vean. Y para eso hay distintas maneras, pero todas van a requerir constancia, ¿sí? Entonces no olvides ser constante, no olvides mantener un ritmo de búsqueda permanente y visibilizarte de manera permanente. No te desanimes si a tu posteo aparentemente no lo ve nadie.
No te desanimes si tu posteo nadie lo comenta o si tu video nadie lo comenta. De todas formas, tenelo, seguilo haciendo, mantén una constancia. Todas estas cosas te van a ser beneficiosas. Por este video hemos visto dos partes, lo de la industria correcta y cómo funciona el networking para tratar de solucionar lo del embudo. En el próximo video vamos a estar hablando de el seniority y por qué representa una ventaja en algunas ocasiones en la búsqueda laboral. Te espero en el próximo video. Hola y nuevamente bienvenido, bienvenida a esta nueva clase donde vamos a entrar a hablar de los preparativos que deberías tener sobre tu pre-entrevista. Todo lo que deberías hacer en la pre-entrevista. Ya enviaste tu currículum, ya te postulaste, recibiste la primera llamada telefónica de la recruiter diciéndote que te quieren conocer. Te felicito, excelente. Me seguiste los tips hasta acá, tu LinkedIn está siendo visible ahora. Y ahora viene la parte más complicada. Ahora tenés la primera entrevista personal con personas de la empresa. En esta primera entrevista probablemente te vayas a topar con una recruiter o un recruiter. Ahora, ¿qué deberías hacer antes de ir a esta entrevista? Acá te dejo 5 tips para que te vayas preparando y para que vayas de una mejor manera a esta primera entrevista laboral. Empecemos con el primero. El síndrome del impostor. Este síndrome del impostor da para todo un tema de 2 horas hablando, pero no nos vamos a extender mucho. Podemos decir que el síndrome del impostor es esa sensación que sentís y que te hace sentir que no sos suficiente, que no sabes tanto como crees y que realmente no das la talla, ¿sí? Elegí poner esta imagen donde vemos a una persona que relativamente, en comparación a la montaña que está escalando, es absurdo el tamaño que tienen en comparación, para demostrarte que no importa el desafío, vos podés, ¿sí? Vos podés cumplirlo. No dejes que el síndrome del impostor te gane. No permitas que te gane. Vos podés, estás a donde estás y te estás postulando a donde te estás postulando porque realmente podés hacerlo. No tengas miedo de postularte. No tengas miedo de postularte. Si de 4 requisitos que pide la empresa vos cumplís con 3, postúlate. ¿Sí? Si cumplís entre el 70 y el 80%, postúlate. Ten en cuenta, y acá te voy a revelar un gran secreto de la parte de recursos humanos, muchísimos recruiters trabajan a riesgo. ¿Qué significa a riesgo? Significa que a ellos les van a pagar por su trabajo solamente si vos conseguiste trabajo. Si esa persona obtiene el trabajo, recién el recruiter cobra su sueldo. No son tus enemigos, son tus aliados. Entonces, para favorecer esto, es necesario que vos te postules y que simplifiques el proceso. Y ten en cuenta de que el recruiter te va a tratar de ayudar en la medida que puedan. Esto es otro secreto de recursos humanos y que te lo voy a contar a vos. Los recruiters van a presentar y adjuntar junto a tu legajo, a tus datos, van a adjuntar un informe de acuerdo a qué es lo que ellos opinan de vos. Entonces, en las otras recomendaciones vamos a ver un poco cómo podemos manejar esto y en las próximas clases vamos a hablar un poco más de esto. Pero no tengas miedo a postularte, no tengas miedo a vivir nuevas experiencias. Otra cosa que deberías hacer, o que mejor dicho, no deberías hacer, es hacer trampa. La imagen que está acá es una de las imágenes que se te muestran en el famoso test de Rorschach. No hagas trampa. No leas el test de Rorschach o los resultados del test y vayas después a una entrevista laboral. No te va a servir. En pruebas de personalidad o similares no vas a poder engañar a profesionales entrenados, ¿sí? Hay personas que pasan años en este tipo de test estudiándolos,
para recién poder aplicarlos. No vas a poder engañarlos. Entonces, no intentes fingir ser alguien que no sos. Ten en cuenta que eso después te puede jugar en contra al momento de que entres a la empresa. En la mayoría de los países existe un periodo de prueba de tu rendimiento. Entonces, trata de ser transparente, trata de andar tranquilo, no vayas con miedo, ¿sí? No tengas miedo, pero no intentes hacer trampa. No está mal en una entrevista decir, ¿sabes qué? La verdad que esto no lo sé, pero puedo investigar cómo se resuelve. Y esto es para cualquier tipo de trabajo. Otra de las cosas que deberías tener en cuenta es practicar tu intervención. La primera entrevista normalmente vas a tener que hablar un montón. Dependiendo el lugar al cual te estás postulando o el rubro al cual te estás postulando, puede o no haber entrevistas técnicas. Pero en la primera entrevista sí o sí te vas a tener que comunicar un montón. Entonces, practica tus habilidades de comunicación. Practica, respira, trata de hablar de manera fluida, trata de comunicarte y de hacerte entender. No está mal que le pidas a una persona que te escuche o a una persona que te pueda dar consejos o sugerencias sobre cómo vos estás comunicándote en este momento. Entonces, no tengas miedo de pedir ayuda y ve tranquilo a esta entrevista. El cuarto tip, la cuarta sugerencia es que investigues lo más que puedas a dónde te estás metiendo. Cómo es la empresa, cómo trabaja, a qué puesto, qué es lo que hacen normalmente en ese puesto, en esa empresa, cuál es el proyecto. Y está muy bueno que lo puedas comentar en la entrevista. En mi caso particular, en un par de entrevistas que tuve con algunas empresas, utilicé este tipo de estrategias. Investigaba dónde habían trabajado, qué es lo que hacían, cómo se desempeñaban a nivel local, nacional e internacional. Y luego en la entrevista les comentaba, estuve viendo esto, me gustó, la verdad que es interesante, y me gustaría formar parte de un proyecto como este que ustedes hicieron en el año tanto. Entonces todas estas cosas demuestran o le demuestran al recruiter que realmente estás interesado en esta empresa. Y el último tip es un tip muy importante y así como es importante es igualmente difícil seguirlo. ¿Por qué? Es sobre el descanso. Yo entiendo, por supuesto, que entre los nervios y la ansiedad de querer este trabajo y de asistir a esta entrevista, puede ocurrir que la noche anterior no duermas. También hay diversos factores, como quizás eres padre de familia o madre de familia y justo tu pequeño o tu pequeña no tuvo una buena noche, o en el barrio en el que vivís hubo mucho ruido, el vecino hizo fiesta, el perro del vecino estuvo ladrando. Entonces evidentemente se te puede llegar a dificultar el descanso. Pero en la medida de lo posible, trata de dormir lo más que puedas y descansar bien, porque no hay peor situación que en el primer contacto se te vea con pocas ganas, se te vea aburrido, de mal humor. Recordá que siempre se dice que la primera impresión vale un montón y la primera impresión no se repite. Entonces, ten en cuenta que luego que vos te vayas, van a venir 20, 30, 40 personas más a hablar con esta empresa o con este recruiter. Entonces, necesitas dejarle una buena impresión. No demuestres que estás aburrido, que estás cansado, que estás de mal humor. ¿Sí? Con este último tip, espero que tu investigación y tu preparación en la pre-entrevista laboral sea beneficiosa y que puedas ir a la entrevista laboral con una actitud súper positiva y súper beneficiosa. En el próximo video vamos a estar hablando de la entrevista en sí, así que hasta acá dejamos el video de hoy. Muchas gracias por sumarte. Hola y bienvenido, bienvenida a este nuevo capítulo de nuestro curso de búsqueda laboral. Hablemos un poquito del momento de la entrevista. Ya descansaste, ya estás motivado, ya estás listo y estás en la puerta de la empresa esperando que te llamen para entrar y tener tu oportunidad para demostrar cómo brillas. Recordá que no vas a ser la única persona que va a ser entrevistada.
Entonces vos tenés que convencer a la empresa de que realmente vos sos el indicado. Entonces vamos a evaluar 5 tips, 5 sugerencias para que en la entrevista te vaya de la mejor manera posible. Empecemos por la primera. Como dijimos, recordá que vos tenés que mostrar que sos el ideal. Y todo esto lo vas a hacer con una parte de la información que vos conseguiste en la pre-entrevista y otra parte en cómo te vas a desenvolver en esta entrevista, ¿sí? Pero en esta entrevista vas a tener que tomar en cuenta algo complicado, las trampas de ratón. No caigas en las trampas. Está de moda o está vigente o está comprobado que hay un montón de personas de recursos humanos que tienen prácticas sumamente antiéticas que te van a hacer preguntas agresivas, que te van a hacer preguntas molestas o incluso en ocasiones francamente denigrantes, buscando sacarte de tu eje o ponerte incómodo con situaciones que no tienen ningún sentido. No es extraño que haya toda una corriente de personas de recursos humanos que hacen preguntas que no tienen ni pies ni cabeza. Entonces, no caigas en estas trampas, no te alteres, no los agredas, no te pongas de mal humor, mantenete en tu eje y mantenete centrado. Recordá que en una entrevista laboral, si bien la empresa está evaluándote a través de su representante, vos también tenés que evaluar si realmente esa es la empresa en la cual vos querés estar. Y esto también te lo digo desde mi propia experiencia. Donde no me he sentido incómodo, donde he sido insultado o agredido, directamente me levantaba y me iba. Pero en otras ocasiones han habido preguntas que han intentado sacarme de mi eje y he tratado de mantenerme centrado. No permitas que este tipo de preguntas te haga salir de tu eje. Hablemos un poco de cómo deberías ir vestido. Esto va a depender del código que tenga la empresa, ¿sí? Las startups normalmente son un poquito más relajadas en la ropa, mientras que las empresas más tradicionales aún mantienen esto de ir vestido de casi prácticamente traje. No hay una regla, a no ser que la empresa te lo especifique en el mail de contacto, pero si no, es suficiente con ir vestido de buena manera, ropa limpia, bien arreglado, bien bañadito, bien duchado. Si sos hombre, procura mantener una imagen en general arreglada. Durante toda la entrevista y desde el momento en que entres, trata de comunicarte con una voz clara, con una voz respetuosa, con un tono respetuoso y cordial, pero mantenete relajado. Hace contacto visual con todos, no mires hacia el piso, no mires hacia el techo, no trates de demostrar con la mirada que el contenido no te interesa. Prestale atención a la persona que habla para que digan, ah, mira, me está escuchando realmente. Trata de no cruzar los brazos ni manos, sobre todo a la altura del pecho o cosas así. Obviamente trata de no mantener gestos agresivos, posturas agresivas o sonar con tus palabras demasiado agresivo. Con esto también nos referimos a no decir groserías, no decir o utilizar un lenguaje vulgar o demasiado informal con una persona que recién conoces. Y por sobre todas las cosas, cuando decimos que no digas groserías, también nos referimos a que no hables mal de tu jefe anterior. ¿Sí? Dentro de las preguntas trampa, una de las preguntas que se suele hacer es esta, ¿tenés algo malo para decirme de tu jefe? O ¿qué cosas malas me podrías decir de tu jefe? No caigas en este tipo de trampas. Mantén una conducta, una apariencia y una actitud neutra, agradable y cordial. Esas son las 3 palabras que no se te tienen que olvidar. Neutra, agradable y cordial. ¿Sí? Da la impresión a todas las personas que estén alrededor en la empresa o entrevistándote que sos una persona con la cual sería agradable tratar. No trabajar, por lo menos tratar. ¿Sí? No olvides estas cosas.
Detalle importante. Sé y soy consciente que la búsqueda laboral estresa, molesta, produce bronca, rabia, insatisfacción, miedo, y sé que llega un momento que a veces uno, porque a mí también me ha pasado, de recibir malos tratos por parte de recruiters o personas de recursos humanos o empresas. Pero trata de no demostrar una agresividad. Déjala de lado. Siempre sea amable, positivo, cordial. Tu forma de hablar tiene que ser siempre positiva, agradable. Yo entiendo, reitero, que puedes estar agobiado, frustrado, de mal humor, pero no es culpa de la persona, ¿sí? No es culpa del recruiter que está del otro lado el malestar que vos tengas. A pesar de que me digas que tenés este malestar porque 20 recruiters antes te faltaron el respeto, bueno, la persona que está hablando con vos no lo hizo. Y vas a conseguir lo que des. Si en la entrevista sos agresivo, violento, irrespetuoso, vas a obtener eso del otro lado. O probablemente simplemente te digan que te levantes y te vayas. Entonces, mantén una buena actitud. ¿Sí? Mantén una buena actitud. Ser respetuoso o respetuosa con todas las personas en la empresa. Desde que entres hasta que te vayas, todas las personas son iguales y merecen respeto. Esto ni lo debería decir, esto debería ser siempre, pero he visto muchas veces donde eso no ocurre. Al guardia de seguridad o a la persona de limpieza pasan, los ignoran, le faltan el respeto, que eso no ocurre en vos. El destacarte como trabajador o como trabajadora o como candidato forma parte de todo esto, de brindar un paquete completo de diferenciador, ¿sí? Entonces todos estos tips sirven para ello. Sé atento, escucha las preguntas que te hagan, responde las preguntas que te hagan y al final de la entrevista normalmente los recruiters te van a preguntar a vos si tenés alguna pregunta. Esta es una sugerencia, no es muy buena idea en esa primera entrevista que preguntes ¿cuánto voy a ganar? ¿Cuántos días de vacaciones tengo? No, porque todavía nadie decidió que formes parte de la empresa. Entonces, en esta primera entrevista, podrías preguntarle al recruiter si tiene algún feedback para darte sobre cómo podrías mejorar, sobre cómo fue tu desempeño en esta entrevista. Y también podrías preguntarle cosas sobre la empresa o el puesto o el trabajo. Recordá que vos hiciste una investigación previa, deberías haberla hecho, entonces tenés cosas para que puedas profundizar en la pregunta. ¿Cómo es el ambiente laboral? ¿Qué opina el recruiter del ambiente laboral de la empresa? ¿Cómo son las posibilidades de crecimiento? Todo lo que vos puedas preguntarle sobre la empresa y el puesto, ¿sí? Demostrando así que vos realmente tenés interés en esto. Espero que estos 5 tips te ayuden en tu entrevista. Recordá siempre mirar al interlocutor a la cara. Algo que quiero destacar, que muchas veces he visto y no debería ocurrir. Normalmente cuando la persona de recursos humanos está acompañada de algún referente de área o algún jefe o algún team leader, sobre todo pasa mucho en sistemas, por una cuestión de vaya a saber por qué. El candidato tiende a ignorar al recruiter o a la recruiter y centrarse solamente en el team leader. No lo hagan. La opinión en el informe del recruiter sigue siendo importante para la empresa. Recuerden que ese recruiter forma parte de la empresa y ustedes por ahora no. Entonces traten de mantener una conducta intachable durante toda la duración de la entrevista, ¿sí? Con eso vamos a finalizar la clase de hoy hablando de entrevista. Espero que todas estas cosas que estamos comentando te sirvan para desarrollar de mejor manera tu entrevista. Recordá ir preparado, llevar de preferencia una copia impresa de tu currículum. Eso también puede beneficiar. Y en la próxima clase vamos a hablar de la post-entrevista. ¿Qué hacer después de que terminó la entrevista? Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Hola y bienvenido a esta nueva clase donde vamos a entrar a tocar otra instancia que puede ocurrir que te enfrentes en tu búsqueda laboral.
vamos a entrar a hablar de lo que corresponde a la entrevista grupal. Pero cuando hablamos de entrevista grupal, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Ocurren siempre en el mismo orden? Bueno, la verdad es que no. No siempre vas a tener entrevistas grupales, no siempre van a tener este orden de una entrevista individual y luego una grupal. Depende de muchos factores, pero por sobre todas las cosas depende mucho de los objetivos o del puesto en sí al cual vas a recurrir. ¿Por qué se llevan a cabo las entrevistas grupales? Bueno, ocurre que las empresas utilizan este tipo de estrategias como una manera de evaluar el comportamiento de las personas de acuerdo a sus soft skills, pensando evaluarlos en un entorno controlado, con una situación controlada. La mayoría de las estrategias de entrevista grupal tienen estos objetivos: poder ver cómo se desenvuelve el candidato, teniendo en cuenta ciertas características o reglas a cumplir. En la próxima clase vamos a estar viendo 7 estrategias o 7 tipos de entrevistas grupales que utilizan las empresas, para que vayas preparado y sepas, dependiendo qué tipo de entrevista te toque, cómo desenvolverte de mejor manera. Pero acá vamos a hablar de 5 tips que a nivel global te van a permitir desempeñarte con relativamente éxito en tu entrevista grupal. Entonces, teniendo esto en cuenta, empecemos por el primer tip. Hay que tener en cuenta que algunas empresas van a preferir buscar personas pensando una estrategia a largo plazo de que esta persona desarrolle una carrera dentro de la empresa y pueda ocupar posteriormente alguna posición de liderazgo, sea supervisor, sea gerente de área, sea gerente de sucursal o lo que sea, un puesto con responsabilidad. Para eso va a requerir un plan de carrera a largo plazo, pero las empresas piensan y planifican de este tipo de forma. Entonces lo que van a buscar en este tipo de entrevistas es tratar de encontrar a las personas que puedan tener habilidades de liderazgo no conflictivo. Acá podemos hablar brevemente de cuál es la diferencia entre un buen líder y un buen jefe, o de un líder y un jefe. Sabemos que un líder, por sus características y su forma de conducirse dentro de un equipo, es la persona que guía a los demás, pero a través de un acompañamiento. El jefe es la persona que guía a los demás a través de una imposición. Hay distintas cosas o cualidades o actitudes que hacen que un líder tenga este tipo de cualidades y que un jefe tenga este tipo de forma de ser autoritaria. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cómo nosotros podemos intentar destacarnos? Porque el propósito en una entrevista grupal es que el recruiter o la recruiter te tenga en cuenta, te tenga presente. Entonces tenés que destacarte, pero por buenos motivos, y no que te tenga en cuenta por malos motivos. Uno de ellos es tratar de mantener un liderazgo. La mayoría de las situaciones de entrevista grupal te van a plantear algún tipo de discusión, debate o diálogo con otras personas. Bien puede ser con ellos como entrevistadores o bien puede ser con tus compañeros que están haciendo esta entrevista al mismo tiempo que vos. Entonces acá es muy importante tratar de ser la persona que va a liderar el equipo, pero es crucial que no tengas una actitud de imponer tu decisión, tus palabras o tus ideas, sino que intentes negociar con los demás para que los demás accedan a tu liderazgo de buen grado. A través de esto se puede hacer sugerencia personal. Antes de iniciar la entrevista, empezar a dialogar con todos ellos. Hablar, preguntarles cómo se llaman y demás. ¿Por qué? Porque al momento de tener que empezar a resolver la situación planteada, vas a poder realizarlo de mejor manera
e incluso de una forma un poco más íntima al dirigirte a tus compañeros de entrevista a través de su nombre. Esto, de manera subconsciente, tiende a hacer que las otras personas sean más colaborativos o estén más dispuestos a permitir que vos tengas un rol un poquito más influyente en los demás. Entonces, recordá no ser conflictivo independientemente de la situación que vos traigas de antes. Nervios, mal humor, malestar. Trata de dejar todo esto de lado y trata de centrarte en mantener una buena actitud y una actitud negociativa, una actitud de conciliación con las personas que te rodean. Vamos al segundo tip. Recordá que esto es muy importante. En esta entrevista no se van a evaluar tus hard skills, se van a evaluar tus soft skills. Entonces acá es donde vas a tener que compatibilizar tus habilidades de liderazgo con tus mejores cualidades para desenvolverte en grupo. Lo que se evalúa es esto, es cómo te desenvolves vos en una comunidad, en un grupo de personas desconocidas. Entonces acá es donde vos tenés que aprovechar para demostrar que tenés empatía y que podés desarrollar habilidades de trabajo en equipo o relaciones dentro del equipo. No es una competencia, no compitas contra tus compañeros de equipo. Esto es muy importante porque normalmente todas estas dinámicas que se realizan o incluso en algunas empresas se realizan juegos teniendo en cuenta la gamificación y demás, se trata de tratar de que todos de manera colaborativa puedan cumplir las metas. Entonces, no intentes opacar ni hacer de menos a otras personas. Vamos con el tercer tip. Trata de mantener un diálogo respetuoso y cordial, pero ojo, desde el momento en que llegues a la empresa. Conozco casos particulares en los cuales candidatos han sido rechazados o han sido descartados antes siquiera de ingresar a la entrevista grupal por ser descortés o rudo con la persona que estaba de limpieza o con el portero, o asimismo con la secretaria al momento de recibir los datos. Tenés que mantener una forma de hablar amable desde el momento en que llegues a la empresa. Es muy importante tomar esto en cuenta. Sé comunicativo, sé franco. Más allá de tus características personales, trata de mantener un nivel de extroversión importante, que los demás puedan considerar o verte que sos un referente, por lo menos a nivel comunicativo. Vamos a pasar al cuarto tip, y este es un detalle muy interesante. El objetivo central en las entrevistas grupales no es, bajo ningún concepto, ganar. Olvídate, si bien se suelen hacer juegos o iniciativas para apuntar a cumplir una meta, no se trata nunca de ver quién gana y quién pierde, sino se trata de ver cómo se desenvuelve cada una de las personas en el entorno. Si están desarrollando un juego, trata de ver que todos tus compañeros de equipo puedan o estén resolviendo las situaciones y trata de apoyarlos. Y en esto te voy a contar una situación que me pasó a mí en una entrevista de trabajo. Lo que teníamos que hacer, nos habían dividido en dos equipos y era tratar de recolectar unas piezas de un color específico de un montón de piezas tiradas en el suelo. Éramos dos equipos y había 3 colores. Entrábamos a competir, digamos, de a una persona por equipo y tratábamos de recolectar la mayor pieza o la mayor cantidad de piezas en un determinado tiempo. Lo que ocurrió fue que cuando yo entré, la persona, una muchacha que iba a, por decirlo así, competir conmigo, se resbaló y se cayó. Y lo que hice fue parar la prueba, yo, ayudar a esta persona, acompañarla, y a pesar de que estábamos por tiempo. Entonces le dije a mi entrevistador que teníamos que pausar la prueba porque me parecía que la muchacha se había lastimado. Otras personas de mi equipo y otras personas del equipo de ella insistían en continuar la prueba. El resultado de esto fue que para la siguiente etapa, porque tuvimos varias entrevistas grupales,
Para la siguiente etapa fui convocado yo, fue convocada esta muchacha y solo fue convocado una persona más que me había apoyado en esta situación. Los demás no fueron convocados a la siguiente etapa. Entonces, es importante tener en cuenta que van a evaluar cómo te comportás vos con las personas que te rodean. No van a evaluar que cumplas o que ganes el juego. Entonces, obviamente que es importante tratar de cumplir los objetivos propuestos, pero si ves que hay un problema o una emergencia, primero atendé a la emergencia, atendé a la persona primero. ¿Sí? Y vamos a ir a el último tip para poder desempeñarte de una manera correcta en una entrevista grupal. ¿Qué es los detalles? La mayoría de las consignas van a tener una lista de detalles muy interesantes para que vos puedas evaluar. Toma en cuenta que lo más importante de esto son los detalles. Lo que parezca superficial de estas consignas a cumplir o a desarrollar, normalmente son los que te van a permitir desarrollar una postura o te van a permitir justificar una decisión que estés tomando al momento de desarrollar la entrevista. Entonces, presta mucha atención, sé atento, si te dan algo para leer, léelo atentamente. Trata de apoyarte y conversar con las personas que están a tu alrededor, que son miembros de tu equipo, si es así, si es este tipo de entrevistas, para poder lograr entender todos los detalles que requiere cumplir esta consigna. Con esto vamos a dejar acá esta clase de entrevista grupal con estos 5 tips. Y en la clase que viene vamos a estar hablando de 7 tipos de entrevistas grupales que se llevan a cabo hoy. Así que gracias por acompañarme hasta acá y nos estaremos viendo en la próxima clase.